Dios les bendiga. Es nuestro deseo que por medio de estos devocionales usted pueda aprender más de la palabra de Dios y crecer en su relación con Dios. Estamos contentos de poder llegar por este medio a sus hogares y esperamos que se goce con la palabra del Señor en este día. Con ustedes, el hermano Eduardo Rodríguez con la palabra de Dios. Bueno, a todos los amigos y hermanos que están escuchando este devocional y que están ya recibiendo el crecimiento espiritual en sus vidas, ese es realmente el propósito de este proyecto. Y le doy gracias a Dios que está escuchando nuestras oraciones para que cada uno de ustedes sean edificados y puedan compartirlo también con muchas otras personas. De igual manera, para que todos juntos crezcamos y lleguemos a la estatura del conocimiento de Jesucristo. Ahora vamos a continuar, ya que hablamos sobre una fe madura es cuando damos fruto, y esa fe se da por medio del Espíritu Santo. Cuando tenemos Espíritu Santo crece nuestra fe y de esa manera nos vamos pareciendo más al Señor Jesucristo cada día. Ahora vamos a mirar lo que es una fe probada, una fe probada. Y para que una fe pase la prueba, tiene que tener un ingrediente importante y es la obediencia. Y vamos a mirar el mayor ejemplo o uno de los mayores ejemplos en la Biblia, que es precisamente el padre de la fe, Abraham. Abraham fue un hombre que fue hallado en gracia delante de los ojos de Dios. Fue alguien que fue probado y fue aprobado por Dios. ¿Cuándo? Cuando esa fe fue probada. Pero desde que Abraham creyó y recibió la semilla de fe, empezó un proceso de crecimiento, de madurez, y todos esos pasos los fue conquistando porque fue un hombre obediente a la voz de Dios. ¿Qué nos da a entender esto? Que la fe no está basada en emociones, porque la emoción es como, hoy no quiero levantarme, y uno se queda acostado. O, hoy quiero comerme algo, y usted va y lo prepara, porque esos son las emociones o los deseos humanos, lo cual pues son buenos en cierta parte, ¿no? Me gusta el deporte, entonces juego fútbol y usted puede jugar 1 y 2 horas, porque eso le mueve sus emociones, y son emociones saludables. Pero cuando hablamos de la fe no está basada en emociones, sino en obediencia. A veces tenemos que hacer algo, por ejemplo, ir a trabajar. A veces hay días donde no queremos levantarnos, pero usted sabe que por obediencia tiene que hacerlo, porque por una responsabilidad. Y eso es lo que nos mueve a nosotros en fe, por la responsabilidad de una salvación que hay que cuidar, por la responsabilidad de un Dios que hay que seguirle y obedecerle y creerle, aunque en el momento no veamos, o en el momento no sintamos, o en el momento no tengamos las fuerzas humanas. Pero cuando nosotros empezamos a creer y a movernos por fe, nos movemos por obediencia. Entonces es cuando uno va, se levanta a trabajar, y en este caso espiritual uno va y busca más del Señor, va a la iglesia, se levanta y hace su oración, lee la Biblia, ayuda a la persona que aunque usted no sienta ayudarle, usted sabe que por obediencia tiene que ayudarlo, y al final usted ve el resultado, algo de bendición. Usted perdona aunque no sienta perdonar, pero usted lo hace por obediencia y por amor, y entonces el Señor lo bendice a usted en gran manera por acciones que van en contra de mi voluntad, de mis emociones, de mis sentimientos, pero que van completamente sincronizados con la voluntad y la palabra de Dios. Por ejemplo, Abraham primero creyó, después y salió por obediencia. Creyó y salió obedeciendo. Después fue sensibilizando su oído a la voz de Dios. Después él sufrió viviendo en el desierto y moviéndose mucho en diferentes lugares. También Abraham falló, su fe flaqueó, pero también de esa falla creció espiritualmente y aprendió a confiar más en el Señor. Abraham fue probado y también fue confirmado en esa fe delante de Dios. Por ejemplo, cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, él salió. Después, cuando aprendió a escuchar la voz de Dios y hasta aprendió a hablar con él. Cuando, por ejemplo, en el caso de Lot, con Sodoma y Gomorra, él empezó como a negociar con Dios y empezó a entender la mente de Dios y los propósitos de Dios.
pero primero él tuvo que ser sensible a esa voz de Dios. Después cuando hablo de que él falló fue cuando él tuvo miedo en Egipto, dijo una medio verdad que era como también una medio verdad, no es una verdad completa. Entonces, en el caso de su esposa, que dijo que no era la esposa sino la hermana, lo cual sí era media hermana, pero negó que era su esposa y eso le ocasionó problemas en Egipto. Y también hizo lo mismo, tuvo miedo de que lo mataran porque su esposa era tan bella, pensó que el otro rey, Abimelech, también se le iba a quitar y también dijo esa media verdad. Entonces no dijo la verdad completa y también le ocasionó problemas. Pero Dios se glorificó allí, lo perdonó a Abraham aprendió de allí y Dios estuvo con Abraham, nunca lo dejó, aunque él tuvo momentos de debilidad. Y la prueba más grande, cuando fue probada su fe, la prueba más grande fue cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo, él entendió que era la voz de Dios, no era una locura, y supo que Dios tenía un propósito con esa prueba, y él entendió que aún de las cenizas Dios le podría devolver a su hijo Isaac, y fue de otra manera, diferente. Pero Abraham está dispuesto a cumplir con el mandato de Dios, y Dios dijo, detente. Ahora les voy a leer el verso bíblico. Pero entonces quiero terminar este punto. Después de que fue probado, y también esa fe por la obediencia, Abraham venció esa prueba y fue aprobado completamente por Dios. Aquí está el verso de Génesis 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Esa fue la lección que aprendió Abraham de esa prueba. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, por cuanto hiciste esto, hay una consecuencia gloriosa. Verso 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeciste a mi voz, toda tu descendencia, por medio de tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa fue la promesa a Abraham. ¿Por qué? Porque obedeció. Ahí Dios comprobó el corazón y miró el corazón de Abraham. Y miró de que ahora, y Dios más adelante, el Señor le dice, ahora conozco tu corazón, y el Señor sabía que Abraham le iba a enseñar a sus hijos esta fe, y a los hijos de sus hijos iba a ser un hombre recto, correcto, fiel a Dios, porque Abraham pasó por la prueba, y Dios confirmó todo lo prometido a Abraham. Entonces, aparte de eso, Abraham siguió esperando la tierra prometida. Dios le prometió y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y te daré una herencia grande. Y Abraham murió y no lo vio. Aunque él vivió en tiendas, creyó en la tierra prometida de Canaán, porque Dios le dijo, esta tierra donde caminas, esta será para ti y tu descendencia. Y en ese caminar en el desierto y en ese proceso y en esos años de hablar con Dios y conocer el plan de Dios, Dios le reveló a Abraham algo, que no le estaba dando precisamente una tierra terrenal, una herencia terrenal, sino que había una ciudad o una tierra prometida celestial, esa nueva Jerusalén, esos cielos nuevos, esa tierra nueva, esa vida eterna. Eso está en Hebreos 11:13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¡Qué belleza! Ellos sabían de que estaban dando vueltas en el desierto y ya dejaron de anhelar una herencia terrenal, sino que empezaron a creer en esa que Dios les tenía prometido, esa salvación y esa vida eterna. Qué hermoso, porque esa era la verdadera, la patria celestial. Verso 16.
Verso 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por eso vamos nosotros de gloria en gloria. Eso está en 2 Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Sí ve? Vamos primero en una fe que de pronto el Señor te llamó, por ejemplo, te sanó tu cuerpo y tú creíste en Jesús, pero más adelante te das cuenta que lo más importante no es una sanidad corporal, sino la sanidad del alma. Y después de la sanidad del alma para obtener la vida eterna. ¿Sí ven? Entonces va progresivamente. Pronto nos convertimos porque Dios transformó nuestras vidas, nos quitó un vicio, el alcohol. Después ves que el Señor te empieza a quitar otras cosas más del alma. Y después ves que el Señor te llama para sacar a otras personas de allí. ¿Sí ves? Es un proceso que se va aumentando, se va profundizando de los planes de Dios para ti y para mí. Muchas veces algunos jóvenes llegan a la iglesia porque quieren buscar una pareja. Y resulta que no tanto se enamoran de una pareja, sino que se enamoran es del Señor Jesucristo y encuentran un verdadero amor sincero. Eso es tan lindo, ¿no? Y aparte Dios le da la pareja también en la iglesia. Pero vamos entendiendo cosas más profundas, ¿sí? Como de mente de niño, adolescente a adulto. De la misma manera es el progreso en la fe. Por eso Abraham, su mayor logro fue ser llamado padre de la fe y amigo de Dios. Padre de la fe y amigos de Dios. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuántos quisieran ser llamados amigos de Dios? ¿Por qué? Porque creyó y se movió con fe. Y más adelante el pastor Miguel nos va a hablar sobre lo que es exactamente qué significa la fe con obras, sin obras, y qué es lo que necesitamos hacer, ¿no? Pero eso es lo que Abraham tomó una decisión, una acción. Primero creyó y tomó la acción. Creyó que Dios le dijo salga y salió. Es esa combinación y el resultado es ser amigo de Dios. En Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Él llegó a ser el padre de la fe, no solo de los israelitas, descendiente de los árabes y de los judíos y de los israelitas, sino también de los que creen en Jesucristo, el Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso, para concluir, podemos decir que Abraham no hizo ni un milagro, pero con el hecho de haber creído en Dios y practicar y desarrollar su fe, indirectamente, bendiciones y cosas sobrenaturales pasaron con Abraham. Por ejemplo, como cuando Jacob trabajó para Labán y Labán dijo, desde que trabajas para mí, estoy siendo bendecido. Veo la mano de Dios. Lo mismo pasó con Abraham. Por ejemplo, cuando Faraón se enojó con él por haberlo engañado con su esposa. O sea, cuando le dijo que no era su esposa, pero sí era su esposa. Y Dios hizo que todas las familias en Egipto no pudieran tener hijos. Y Dios le dijo a Faraón, le dijo, es que usted tiene la esposa de Abraham. Entonces Abraham oró por Faraón cuando salieron de Egipto y tuvieron hijos. También lo pasó lo mismo con Abimelech. También se le cerraron los vientres a las mujeres. Dios le dijo a él directamente, es que esa es la esposa de Abraham. Y entonces le volvieron la esposa a Abraham y ahora Abraham oró. Dios le dijo a Abimelech, dile a mi profeta Abraham que ore por ti. Y cuando Abraham oró, se abrieron los vientres y empezaron a tener hijos los cananeos. Entonces eso es algo sobrenatural. Y muchas otras cosas más que Abraham hizo por la fe. Venció ejércitos, liberó a Lot, intercedió por Lot, o sea, habló con ángeles, muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso, con esto cierro, para decirles que el próximo mensaje vamos a hablar sobre la fe puesta en acción. Y así vamos a concluir este estudio del mensaje del Pastor Miguel del primer domingo de esta serie. Hallará fe
Bendiciones de Dios para ti en este hermoso día.